Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras, donde encontraréis todo tipo de cosas relacionadas con el geocaching. Así que si este tema te interesa, pues ya sabes, dale al botoncito de suscribirte si no lo has hecho ya. Venga, esperamos un poquito para que lo hagas. ¿Ya? Venga, pues seguimos. Bueno, pues ya llevamos unos días aquí recorriendo estas vías de tren que tenemos no muy lejos de casa. Y una de las cosas divertidas que hicimos fue encontrar un caché que se nos había resistido. Sí. Y bueno, fue divertido. Hacemos un flashback y os lo enseño. Flashback. En aquel momento estaba todo lleno de hojas. Ahora está todo lleno. Y ahora está todo lleno de agua. Vamos a mirar por encima sin tocar el muro, a ver si vemos algo. Estuvimos mirando en aquella zona de allá, me acuerdo. Sí. Miramos aquella zona de allá porque estaba más cerca. Lo que voy a hacer es intentar pasar al otro lado. Yo también. Te voy a copiar. Voy a ver esto cómo está. Y mirar desde el otro lado. Mira, ya lo he encontrado. Me voy a llevar el avión y voy a dejarle estas dos cositas. Esto. Sí, un soldadito y un... Muy bien. Misión cumplida. End of flashback. Bueno, pues yendo a por ese caché, teníamos un poco de miedo de que ese caché fuera archivado, porque ya hacía 2 años que habíamos ido a buscarlo, y surgió un tema que yo creo que puede ser de interés, y es ¿qué les pasa a los cachés cuando se archivan? ¿Suben al cielo de los cachés? ¿Se desintegran como los mensajes de Misión Imposible? Bueno, pues a los cachés cuando se archivan no les pasa nada. Lo único que les puede pasar es que se queden ahí abandonados como si fueran una lata de cerveza o una zapatilla vieja. Y si ese es el caso, se convierten en una cosa que se llama geobasura. La geobasura, por tanto, no se aplica a un caché que te parece que es muy feo o que es muy malo. Eso le puedes llamar de muchas formas. Pero geobasura se aplica exclusivamente a eso, a cachés que han sido archivados, ya no forman parte del sistema, con lo cual nadie va a buscarlos, pero se han quedado ahí abandonados en su sitio. Da igual que estén en muy buen estado o que estén hechos trizas. Todo eso se considera geobasura. No deja de ser basura generada por el geocaching. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como propietarios, el consejo que nos da Groundspeak, que este tema le preocupa, sobre todo en zonas protegidas donde la geobasura puede ser un problema, siempre puede ser un problema, ¿no? Sí, siempre lo es. Pero bueno, que les preocupa mucho, pues el consejo que nos dan es que como propietarios nos llevemos esos cachés que han sido archivados, tanto si nos los han archivado como si los hemos archivado nosotros. Ya que se hacen los citos, Sí. que es un evento que está bien, que ayudamos a recoger basura y limpiar zonas del campo, pues es una incongruencia, una contradicción que nosotros con el juego vayamos dejando cosas y no nos comprometamos a recogerlas. Claro. Que tampoco, a lo mejor no de forma inmediata, pero sí tener un compromiso. A ver, eso puede ser complicado, porque a lo mejor precisamente nos lo han archivado porque no podemos mantenerlo apropiadamente, así que mucho menos vamos a ir a recogerlo cuando lo archivan. Pero es lo que en teoría deberíamos hacer como propietarios. Y como jugadores, pues todavía más complicado, porque lo normal es que al ser archivado ya no dispongamos de información sobre ese caché directamente, por ejemplo en la app desaparece. Entonces, como no lo tengamos guardado en el teléfono o en la memoria del GPS, pues no vamos a saber que ese caché está por ahí para ir a buscarlo. Bueno, de hecho, hay países en donde hay listas de cachés archivados precisamente con ese objetivo, que la gente pueda ir a buscarlos, a retirarlos y no se conviertan en geobasura. Entonces, como usuarios, podríamos retirar esos cachés que están archivados, pero es un tema peliagudo, porque a lo mejor el propietario tiene intención de retirarlo y es que simplemente no le damos tiempo. Así que es un poquito delicado el tema.
Nosotros una vez retiramos un caché archivado, pero llevaba archivado como 4 años o 5. Y su propietario ya no jugaba al geocaching desde la misma cantidad de tiempo. Así que en ese caso sí que retiramos aquel caché y lo quitamos de en medio para evitar que fuera basura tirada en el campo. Pero en realidad, si no estamos seguros, lo apropiado sería escribir al propietario y decirle pues que le ayudamos a retirar ese caché o que si nos da permiso para hacerlo. Eso quizás sea la mejor opción. Total, que es un tema peliagudo y no está de todo claro qué es lo que haríamos. Lo que nos gustaría saber es vuestra opinión. Vosotros como propietarios o como jugadores, ¿qué es lo que haríais? ¿O qué es lo que os parece que habría que hacer? ¿Dejar los cachés y olvidarse de ellos? ¿Recogerlos de alguna forma? ¿Hacer unas listas como hacen en otros países? Bueno, ahí tenéis los comentarios y esperamos vuestras opiniones. Y por supuesto le preguntaremos al Pureta, ¿no? Sí. Al Pureta habrá que preguntarle. Seguro que todo esto le cabrea enormemente. Va a ser que sí. Seguro. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta pronto. Chao.